Hola, me llamo Jack Babiloni. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería la práctica plástica que hiciera absoluto hincapié en la obturación total del espacio vacío? ¿Cómo pinta Kokubo Norimitsu? Pero antes de meter mis manos en los utensilios pictóricos de Kokubo Norimitsu, permíteme un minúsculo exordio nominativo o denominativo. Mejor dicho, me voy a referir a él como siempre lo hago cuando me refiero a artistas japoneses, primero por su apellido y luego por su nombre, al revés que en Occidente, porque, bien, ya sabes, te recuerdo, en Japón lo importante es la familia y subsidiariamente el individuo, de modo que la nominación de cada persona tiene muy en cuenta este no tan baladí factor nominativo. Bien, no procrastinaré en absoluto la explicación de esta sugerencia poética escucha bien, en todas las obras de Norimitsu verás que existe una preconcepción absoluta en el sentido de conquistar todo el espacio, en principio desnudo, de la bidimensión en la que está trabajando, del soporte previo que luego será la obra definitiva. A esto, ¿cómo lo llamamos en Occidente? Horror vacui. Los artistas que poseen esta característica son artistas, y entre ellos Norimitsu, que están, digamos, incapacitados para no intervenir cada uno de sus soportes al 100%, al 100%. Digamos que rechazan el hecho de dejar espacios vacíos o, como te digo, no intervenidos. Pero antes de entrar en absoluta harina nipona en relación con Norimitsu, permíteme que te comente a abuela pluma algo que salta a la vista. ¿Qué motivo existe en todas las obras de Norimitsu? Bueno, el motivo fundamental que podríamos llamar mapa. Son orografías a vista de pájaro, o si lo prefieres son mapeados de paisajes. ¿Pero qué tipo de paisajes? Bueno, paisajes imaginarios, o si lo prefieres, paisajes imaginados. Son, digamos, bueno, lo podremos llamar así, ciudades, poblaciones, pueblos, como tú gustes, que no existen, pero que poseen carácter de verosimilitud. O sea, cuando accedemos a cualquiera de las obras de Norimitsu, pareciera que estamos asistiendo a la concepción gráfica, la plasmación gráfica de una preintención de mapeado. Como te digo, bien, estas ciudades no existen nada más que en la cabeza de Norimitsu. Permíteme una adenda del punto anterior. ¿Qué podremos encontrar en ellas? Bueno, pues te lo puedes imaginar: engendros inventados por el hombre, coches, barcos, aviones, helicópteros y naves incluso espaciales y hasta satélites. Bueno, esto no reviste mayor importancia, pero lo que sí reviste relevancia, a mi juicio, en la obra de Norimitsu es su orientación procesal. Te la comento en el punto ulterior. Porque fíjate qué curiosa manera tiene Norimitsu de abordar la realización de sus obras. Comienza indistintamente por cualquiera de los 4 lados de su soporte, que casi siempre, no siempre, pero casi siempre es papel, y no cualquier papel, papel continuo. ¿Por qué? Porque el paisaje que preconceptualiza él, a su vez, en una preconcepción de su preconceptualización, puede sugerirle dentro de sí mismo que sea extendido tanto a derecha como a izquierda de un núcleo de fertilidad, en principio no centrífugo. ¿Esto qué quiere decir?
Bueno, no quiero decir ni más ni menos que Norimitsu comienza cada uno de sus dibujos, de sus obras, como te digo, por un lateral. Va construyendo, como te digo, casas, rascacielos, satélites, engendros humanos, caravanas, ¿sí? Y después va intentando, como te decía antes, rellenar todos los espacios, los intersticios vacíos con coches, helicópteros, aviones, autobuses, bueno, camiones, todo lo que te puedas imaginar creado por el hombre. Y también, bueno, aguas estancadas o corrientes, ríos, como te digo, estanques, lagos, sí. ¿Qué hace cuando, digamos, que rellena uno de los laterales y ya no dispone de más espacio? Bueno, gira 90 grados ese soporte y continúa haciendo lo mismo en ese lateral. Lo vuelve a girar cuando ya lo ha obturado al 100% y así llega al tercero y cuarto laterales. Cuando todo esto ya está relleno, va paulatinamente rellenando hasta la obturación total todo ese soporte hasta que todos los objetos colocados en ese soporte ya no dejan más espacio unos a otros. ¿Ves? Curiosa manera de concebir la procesalidad. Y si ahora mismo pudieras estar pensando que lo recién comentado resulta no solo anecdótico, sino baladí, cuando no, dialécticamente despreciable, permíteme una refutación automática. Su consecuencia no es tan absurda como te pudiera parecer. ¿Por qué? Bueno, porque significa algo irrefutable. Todas las obras de Norimitsu podríamos colgarlas en nuestra casa, disfrutar de ellas de al menos 4 posibles maneras. ¿Qué quiere esto decir? Bien, Norimitsu nos propone una, la que él considera, digamos, la correcta, o bueno, la fundamental, la cardinal, pero él nos anima a que colguemos sus obras también teniendo en cuenta que cualquiera de los otros 3 laterales podría ser la base horizontal de su visionado, de su deleite de visualización. ¿Ves? No era tan absurdo. Y ahora mismo, con muy buen tino, te estarás preguntando, Jack, ¿y nuestro cerebro aceptará esto? ¿Aceptará las otras 3 maneras no cardinales de colgar en nuestra pared las obras de Norimitsu? Bueno, sí. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo. Porque en cualquiera de sus 4 laterales, como reciente sugería, existen motivos gráficos que nos hacen pensar que están colocados correctamente. Solamente con esa visualización tenderemos a pensar que los otros 3 laterales contienen motivos que no están colocados, digamos, al modo canónico. Pero ¿qué ocurre cuando giramos esa obra y la colgamos, digamos, por uno de los lados longitudinalmente cortos? Bueno, pues que nos vuelve a ocurrir lo mismo. Ahí existen motivos gráficos que están bien asentados sobre la línea de tierra, y en los otros 3 laterales nos ocurre lo que nos ocurría en el paso previo, que vemos que pueden estar colgados cabeza abajo o que están distorsionando una pretensión de realidad sensible. Y otra nueva pregunta que a buen seguro ya te estará saltando. Mira, Jack, yo estoy viendo que Norimitsu agrega, adjunta escritos, crea, digamos, la sensación de valla publicitaria, y ahí escribe en romaji o directamente con hiragana, katakana o kanji, escribe, ¿sí?, textos explicativos. ¿Qué son estos textos? Bueno, pueden ser anuncios publicitarios que uno podría encontrarse en la calle, digamos, vallas canónicamente publicitarias, ¿sí? Pero a veces lo que hace Norimitsu es agregar estos textos a modo de explicación de qué estaba pensando cuando estaba creando
esa obra. Pero bueno, esto no es lo fundamental. Lo fundamental es que estos escritos también, digamos, permiten un giro, permiten una rotación o, como dicen los geómetras, permiten un abatimiento. Así que en muchas obras de Norimitsu vemos que existen escritos redactados, caligrafiados por él, que están colocados, digamos, de forma canónica. Si giramos la hoja encontramos otros también escritos de forma canónica. Si la volvemos a girar, también otros que podemos leer sin necesidad ni de un espejo ni de crear, bueno, contorsionismo con nuestro cuerpo. Y en el último lateral también nos ocurre lo mismo. Lo giramos y vemos que al menos una porción de todos esos escritos siempre están redactados para que podamos leerlos sin contorsionarnos. Antes te comentaba que las ciudades, por colocar una palabra con la que podamos entendernos, las ciudades de Norimitsu no son reales, pero sí son verosímiles. Esto a mí me resulta atractivísimo. ¿Por qué? Porque siempre él trabaja con la preconcepción de que lo que está realizando cuando termine esa obra será un mapeado, pero no tiene por qué ser un mapeado perfectamente hiperreal, de modo que los especialistas que han hablado de la obra de Norimitsu en relación con su apego absoluto a la realidad, para mí hierran por completo. ¿Por qué? Porque la realidad, te lo he dicho en muchas ocasiones, no es lo que perciben, en el caso de la plástica, nuestros ojos. La realidad también es algo preconsciente o subconsciente, por no decir inconsciente también. De modo que sí, Norimitsu crea mapas, y a la vez mapas verosímiles, sí, pero se alejan mucho de la idea que podamos tener de ciudad ideal. Imagínate viviendo en cualquiera de estas ciudades, ya no te parecerían tan hiperreales, ¿verdad? Antes te comentaba que el modus operandi habitual de Norimitsu es el proceso centrípeto, ¿sí? Bueno, no es exactamente cierto al 100%. En algunas de sus obras su proceso es exactamente el contrario. No va, digamos, de los bordes hacia adentro, sino que su acercamiento es absolutamente centrífugo. Elige un azaroso centro, que no tiene por qué ser el geométrico, y va construyendo sus ciudades, haciendo que éstas se vayan desarrollando, como te digo, centrífugamente, vayan alejándose de ese centro. ¿Hasta cuándo o hasta dónde? Bueno, ya lo puedes prever, hasta que se le acabe, como dicen los niños, la hoja. Se le acabó el soporte, ya no hay más que rellenar, bien, hemos terminado la obra. Y así llego a la desembocadura a la que pretendía arribar cuando abrí este vídeo, porque he llegado a lo que yo en otros foros internacionales de la plástica he denominado como el Ouroboros de Norimitsu. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjate, en la obra de Norimitsu no es tan importante cada una de sus obras como su corpus gráfico, su corpus plástico, ¿sí? Global, permíteme la redundancia. Esto quiere decir que cada una de sus obras puede continuarse en la siguiente y a su vez es continuación de la pretérita. Y he dejado para el final explicarte qué utensilios pictóricos emplea Norimitsu. Bueno, humildísimos, como es habitual en artistas que trabajan fuera de la corriente principal del mercado del arte. Por supuesto que Norimitsu es un absoluto gigante del arte contemporáneo, pero digamos que sus exposiciones no despiertan el fervor
que suelen despertar las exposiciones institucionalizadas o institucionales. Bueno, como te digo, utensilios humildísimos, bolígrafos, rotuladores y lápices de colores. Y los soportes, bueno, básicamente papel continuo. ¿Por qué? Porque él huye de trabajar con un preguillotinado del papel. ¿Por qué? Ya te lo explicaba antes, abuela Pluma, porque él no sabe cómo se va a expandir el paisaje en el que está trabajando, y por ello verás que existen obras de Norimitsu que poseen una longitudinalidad extrema y sin embargo muy poca, digamos, dimensión en altura. Y en otras ocasiones se va acercando a, bueno, dimensiones, formatos más canónicos. Esta es la razón por la que Norimitsu casi siempre prefiere trabajar sobre grandes rollos de papel continuo. Hoy te he querido hablar de la, a mi juicio, fascinante obra de Kokubo Norimitsu, artista nipón nacido en 1995. Aún no ha cumplido la treintena, lo hará el año que viene. Un artista que, fíjate, aquí te comento un hecho, este sí, anecdotísimo. Suele trabajar escuchando no una música cualquiera, sino himnos nacionales, con excepción del himno nacional japonés. ¿Por qué? Bueno, él comenta que esto lo desconcentraría. Me llamo Chuck Papeloni y llevo 46 de mis 54 años dedicado al estudio y la práctica de las artes plásticas, la literatura y la música. ¿Te ha servido este vídeo? Por favor, dale al like, suscríbete a mi canal. ¿Qué te parece la obra de Kokubo Norimitsu? Déjamelo, por favor, en comentarios. Hazte miembro de este canal babilónico de platino, de oro, de plata o de bronce, como prefieras, y nos vemos en el siguiente. Arigato gozaimashita.